En Mateo, hermano. Mateo capítulo 27. Pues también doy gloria y honra al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Yo creo, hermanos, debemos aprovechar los espacios. Somos un gran número de hermanos. Yo creo que es importante no dejar pasar ni un segundo, ni un minuto. Dice en el capítulo 27, en el versículo 32. Y saliendo, hallaron a un cireneo que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase su cruz. Pensando en esto, hermanos, acerca de la cruz, mira, encontramos aquí, hermanos, a un hombre. Yo no sé si era espectador o si este hombre iba solamente de pasada y se encontró con este evento. El Señor Jesucristo lo habían azotado, lo habían torturado. Él había padecido desde antenoche, lo habían enjuiciado, le habían hecho un juicio más. En pocas palabras, lo condenaron a morir en una cruz. Pero yo no sé si él no podía llevar su cruz por lo cansado, por lo golpeado, pero dice que ahí, pasando Simón, lo tomaron y le cargaron la cruz. Y pensando en esto, cómo ese hombre no le quedó más que pues tomar la cruz y cargar también con ella. O sea, quizás, yo no sé tú qué harías si llevan a un malhechor, lo llevan y no puede caminar y te ponen a ti a cargarlo, te ponen a ti a ayudarle. Yo no sé qué tan dispuesto estarías. Ahora nosotros pensaríamos, pues es un malhechor, quizás él lo merece. Fueron las consecuencias de su pecado. Pues así es como la gente pensaba acerca de Jesucristo, que él era un malhechor y por tal razón él iba caminando por esas calles de Jerusalén, azotado, ensangrentado, recibiendo el oprobio y las injurias y las burlas de aún de aquellos que les predicó, aún de aquellos que los sanó. Pero pienso en estos hombres, cómo le impusieron la cruz a ese hombre Simón. Él no tenía opción de decir no. Miren, los mismos romanos le dijeron: tú la vas a cargar, tú le vas a ayudar. Y sabe, hermanos, yo he visto cómo esa cruz se ha impuesto a través de la historia a todas las edades. La cruz, hermanos, mira, donde quiera tú puedes ver cómo se ha impuesto. Para muchos, la cruz es un símbolo del cristianismo, es como el emblema del cristianismo. Cuando muchos ven una cruz, es porque allí hay una religión. Y mira, la cruz se ha impuesto, hermanos, al grado que en todos los lugares tú las puedes ver. En las cúspides de los montes, has visto cruces, yo las he visto. Hay montes muy altos, ponen una cruz. De hecho, las hay en las almenas de los templos, en las partes más altas, en las torrecitas les llama, ahí ponen una cruz. O sea, si te fijas, de alguna manera la cruz se ha venido imponiendo para que todo aquel que la perciba conozca algo acerca de la cruz. La cruz es un símbolo para muchos del cristianismo. Yo no sé en sí, hermanos, para ti, en qué concepto tienes la cruz. Pero donde quiera, hermanos, se puede percibir esa cruz, en estructuras, en anuncios,
se han visto las cruces. De hecho, en los hospitales yo he visto cruces. En las escuelas católicas hay una cruz. Cuando mueren las personas, ponen una cruz. Hay banderas de países que tienen una cruz. Si te fijas, mundialmente, la cruz se ha venido imponiendo a través de la historia y por todas las edades. Pues yo pienso en esto, cómo los religiosos han adoptado este símbolo y lo tienen como el estandarte del cristianismo. Y yo lo veo que no solamente está en figuras, sino aún en rituales. Muchas personas hacen rituales y muestran la señal de la cruz. Aún hay satánicos que tienen cruces al revés y en sus rituales, en sus sacrificios, hacen la cruz hacia el revés. ¿Qué tal, por ejemplo, cuando llevan a bautizar a un niño? Lo primero que hace el sacerdote es imponerle la cruz sobre su frente y luego en la confirmación reciben el sello de la cruz. Y así en todas estas ceremonias se impone la cruz. Por ejemplo, los días de ceniza, cuando es miércoles de ceniza, si te fijas, la figura que ponen sobre su frente es la cruz. Mucha gente, al verlo desde pequeño y en cada momento, mira, se pone la cruz en sí mismo. Cuando pasan por un templo, tanto al entrar como al salir, o nada más de pasar, ellos mismos aprendieron con su brazo derecho a tocar su pecho, sus hombros y su frente, haciendo la señal de la cruz. De hecho, se le han contado al sacerdote desde que entra al hacer el servicio en el templo hasta que sale, un alrededor de 46 veces haciendo la señal de la cruz. Mira cuánta importancia le dan a la señal de la cruz. Y dicen es que es un símbolo o es el estandarte del cristianismo, al grado que muchas personas llegan a usarlas como amuletos. Hay quienes las cargan sobre el cuello, es que es de la suerte. Hay quienes las tienen en anillos, en pulseras, porque creen que es como un amuleto. Yo las he visto y aún sin el monito, la pura cruz, porque la tienen así, como si fuera un amuleto que les va a proteger de malas vibras. Hay quienes se arrodillan ante estos amuletos. Hay quienes pueden tocarlas y besarlas con su mano como si fuera algo sagrado, porque así lo aprendieron, así lo vieron desde que nacieron y así lo enseñaron, así se lo inculcaron sus padres. Yo veo, hermanos, como ese símbolo de la cruz ha predominado por tantos años. De hecho, mira, hay religiones protestantes que llegan a decir es que todo lo que hacen los católicos con la señal de la cruz es superstición, solamente es idolatría, son rituales. Pero yo también he visto a ellos teniendo un estandarte con una cruz. Hay templos cristianos, supuestamente cristianos, que también tienen una cruz. En sus propios púlpitos tienen una cruz. En sus rótulos, fuera de su congregación, hay una cruz. Yo las he visto aún en cristianos, en la camisa una cruz. ¿Ves? De alguna manera, sin darse uno cuenta o indirectamente, uno adopta esta señal de la cruz. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es? Yo creo que debemos aprender a saber si realmente esto es parte del cristianismo o es obra del paganismo. Biblias tejanas como la que yo traigo
trae una cruz. Yo no sé si la tuya la trae. Si te fijas, Simón Cireneo, él ni sabe ni por qué ni de qué, pero a él le impusieron la cruz. Y desde entonces, hermanos, mira, esa señal de la cruz ha venido imponiéndose en cada ser humano desde que es arrimado a la pila hasta la sepultura, clavan la cruz. Ahora yo pienso en esto, si es realmente un estandarte del cristianismo o es obra del paganismo. Mira, hermanos, los romanos adoptaron la cruz, la usaron como un medio de tortura y de ejecución. Cuando Cristo murió en la cruz, mira, Él murió porque en esa cruz, hermanos, se castigaba a los malhechores, a los más malos, a aquellos que ya no tenían más oportunidad de vida. Los romanos allí no solamente crucificaron a Jesucristo, la historia cuenta que hubo cientos de miles de personas que murieron crucificados, porque era una condenación, una condena que imponían los romanos. Tú robabas o le faltaba respeto al César y eras llevado a la cruz. Desde tiempos de Antoico ya crucificaban personas. La cruz no es sagrada, aunque para muchos lo es. La cruz no es sagrada, es solamente un arma donde crucificaban o mataban personas, pero muchas personas ahora la tienen como sublime, como grande. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3, capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero. Si te fijas, hermanos, ya había una maldición sobre aquellos que eran colgados sobre un madero antes de establecer la cruz. Antes se colgaban a las personas en los árboles y no era más que un simbolismo de maldición. Habían acarreado maldición por sus malos hechos. Y vemos aquí lo que dice Pablo, que está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Ese es su origen de la cruz, la maldición. No sé si ha puesto a pensar cuántas personas echan la maldición sobre su frente cuando hacen esto. Ellos creen que están echándose la buena suerte, pero dice que están echándose la maldición, porque eso es lo que representa la cruz. Maldición, tortura, castigo, justicia, ejecución. Y Cristo dice en Hebreos, por ejemplo, en el 12:2, que Él padeció la vergüenza cuando le colgaron. Eso en sí era lo que representaba la cruz. La vergüenza, la deshonra. ¿Por qué los desnudaban y los exhibían en algo alto con los brazos abiertos? Los fijaban en un madero, que todo el vulgo pudiera ver la clase de malhechor que era. Ve que no es nada sagrada la cruz, no es para adorar. De hecho, Éxodo 20 dice: no te harás imagen de ninguna semejanza, de cosa que esté arriba en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Amén. Porque es idolatría. Obviamente me preguntaba un compañero en la chamba: ¿y ustedes no tienen una imagen allí? No, una cruz cuando menos. Dije: no, la Biblia dice que no debemos tener, ni tú debes inclinarte a ellas. Dices: que yo las he visto, como hay congregaciones que sí la tienen así.
en pintura. Le digo, la Biblia lo prohíbe. Ahora los apóstoles, hermanos, cuando hablaban de la cruz, no se referían a la figura de la cruz, sino a lo que se había realizado en la cruz. O sea, nosotros cuando observamos la cruz, no observamos el poder de la cruz, sino lo que se realizó en ella, el perdón de nuestros pecados. Amén. Como compartían hace un rato, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No en la cruz, sino en el cuerpo de Jesucristo. Amén. Ahora Jesucristo habló de la cruz. Por ejemplo, dice en Mateo, Aquí yo no. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 38. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Antes de que Cristo muriera en una cruz, mira, Él está diciendo, y el que no toma su cruz, porque para los judíos la cruz tenía una señal o un simbolismo, y era el sufrimiento. Cristo no está diciendo que el cristianismo va a ser fácil, que cualquiera puede creer. No, no está diciendo eso. Está diciendo que cualquiera que quisiera seguirlo iba a entrar al camino del sufrimiento, donde iba a haber problemas, donde iba a producirse el dolor, porque eso era lo que causaba la cruz: tragedia, vergüenza, dolor. Y él dice aquí en el 38, así que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, él está usando esa metáfora de la cruz como el sufrimiento de aquel que quiere seguir en pos de él o quiere ser parte de él. Tiene que renunciarse a sí mismo. ¿Qué tal renunciar a su voluntad, a sus placeres, a su comodidad? Él tiene que renunciar. Si quieres ser digno de Cristo, tienes que despojarte de aquello que te estorba, de aquella comodidad. ¿Ves que no es fácil el cristianismo? ¿Por qué somos tan poquitos? Porque no es fácil seguir a Cristo. Amén. De hecho, de los que ya han estado con nosotros y ya no están, es porque saben que no es fácil seguir a Cristo, que hay una grande lucha, que el diablo es un grande rival y que la carne es un grande enemigo y que estamos siendo bombardeados por toda clase de tentaciones. No es fácil seguir a Cristo, pero vale la pena seguir a Cristo. Amén. Los apóstoles, hermanos, no confiaban en una cruz, confiaban en lo que se había realizado en la cruz. Y mi confianza no es una cruz, sino lo que Jesucristo hizo sobre ella, la ofrenda del Señor Jesucristo sobre la cruz. Dice, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 1, los apóstoles hablaban de la cruz. Algunos indoctos o algunos religiosos de hecho quieren defender el argumento de decir, mira cómo el apóstol se imponía la cruz, y a veces usan estos versículos. Dice el 17, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. Si te fijas cómo el religioso lo que observa ahí es solamente ve la figura de la cruz. Pablo no está hablando de la cruz en sí, de un palo en forma de cruz.
Aquí Pablo está hablando acerca del fundamento del Evangelio que está fundado sobre el que murió en la cruz. No en sabiduría de palabras, no en retóricas o en elocuencia, sino sobre lo que Cristo hizo en esa cruz, para que nosotros recibiésemos la buena nueva, el poder del Evangelio. Mira, el Evangelio tiene que tener un fundamento que nos da a nosotros garantía o confianza de ser salvos, y no es una figura, es lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos. Es la muerte de Cristo, el sufrimiento, los padecimientos, es la garantía de que nuestros pecados fueron castigados en el cuerpo de Jesucristo. Amén. Para muchos es locura, dice a los que se pierden. Es cierto que se burlen y que nos digan somos locos, se van a perder, pero para mí lo que Cristo hizo sobre la cruz es potencia de salvación. Amén. Porque cualquiera de los hombres, por más vil que sea, puede ser perdonado, no porque la cruz tenga poder, sino sobre lo que Cristo hizo, la expiación por el pecado, hermanos. Vamos a ver otro pasaje en Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 14. 6, 14, dice Pablo: mas lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mira el argumento del religioso. ¿Ves lo que dice Pablo? Él se gloriaba en la cruz de Cristo. O sea, creían que Pablo estaba orgulloso de tener una cruz. No sé si en el cuello, no sé dónde ellos la quisieron ver, pero muchos piensan así. ¿Ves cómo Pablo siempre estaba glorioso de tener una cruz? No, hermanos, Pablo no está refiriéndose a la figura de la cruz. Dice: más lejos esté de mí gloriarme, sino en los méritos de Cristo. Es lo que está diciendo. No en la cruz, sino sobre lo que Cristo hizo en la cruz. Porque eso es lo que nos da garantía. Yo también me glorío en lo que Cristo padeció, hermanos, aunque yo sé que no me glorío en forma de que Él sufrió, que yo me pueda gozar porque Él sufrió. No, hermanos, a mí me dolió, hermanos, cuando me hablaron del Evangelio. Yo sentí dolor que otro pagara las consecuencias de mis maldades, porque era injusto que otro pagara por ti. Pero mira, gracias a esos sufrimientos, gracias a los méritos y obras de Cristo, es que yo me puedo gloriar, porque no fueron en vano, dieron un resultado, la salvación de nosotros. Amén. Yo me glorío sino en el padecer de Jesucristo. Entonces, como ves, hermanos, la cruz no es de origen cristiano. Era simplemente una máquina de tortura donde ahí crucificaban a las personas. Aún la historia cuenta que Pedro, él murió también crucificado y con los pies hacia arriba y su boca y su cabeza hacia abajo. Eso cuenta la historia acerca de muchos de esos mártires. ¿Ves que la cruz no tenía nada de sagrado? Nada de honrarse. Era un instrumento horrible, como la pira, o como esas máquinas donde estiraban a las personas, donde torturaban gente. ¿Qué tal como dicen la Santa Inquisición? ¿Qué tiene de santo aquellas personas que torturaron y quebraron los huesos de tantos de miles de personas, y estando las personas vivas? ¿Qué tiene de santo? Esta obra es una obra diabólica. Pues la cruz no tiene nada de origen cristiano. Tenga cuidado, hermana o hermano, con cargar su cruz, con llevar una cruz. No, hermano, Cristo quiere que tomes tu cruz y sigas en Él.
Que tomes el camino del sufrimiento, no la vía fácil, sino el camino que Él ha trazado. Dios les bendiga, hermanos. Yo doy gracias a Dios, hermanos, por un versículo de Hebreos.